Santiago Roel, ¿es tiempo de legalizar la marihuana? ¿Es tiempo de la legalización? Así lo dicen revistas internacionales como Forbes, por ejemplo, que está diciendo, mira. Y hay otras más que están diciendo lo mismo, que por qué no tomamos la experiencia de Uruguay, por qué no estamos viendo con claridad lo que pasa en Estados Unidos, en Colorado, en Washington, en California, cómo se está dando este proceso, y en México ni siquiera el tema se trata cuando estamos inmersos en una apología a los narcos, en una historia de novela, ahora con la fuga del Chapo. Eh, ¿Cómo paramos esta novela? Es una novela de ridículo total. De ridículo. Desafortunadamente el ridículo no solamente es para el presidente o para los políticos, nos toca a todos los mexicanos. Es un gran fracaso, es un gran ridículo esta guerra, porque siempre estuvo mal planteada y lo dijeron muchas voces en su tiempo, pero bueno, parece ser que somos tercos de entendimiento, ¿no? ¿Y por qué está mal planteada, Santiago? Tú lo pones en algunos, Es lo muy fácil, es un puntualizas. tema de salud que se quiere resolver con balas y con policías, ¿no? Si a ti te duele la muela, pues no vas a ir con un policía. Así de sencillo, es un tema de salud que además nunca fue grave, tampoco lo es actualmente. Eh, a pesar del mal manejo de la política de drogas en México, eh, no hay más de 600 muertes al año por sobredosis de todas las drogas ilegales. Ninguna de la marihuana no provoca muertes por sobredosis, no hay ningún caso registrado en el mundo. Entonces, queriendo salvar, si tú quieres, a 600 personas, 600, menos de 600 mexicanos al año, esta política de drogas está matando a más de 10,000 jóvenes al año. Más nos crea secuestros, extorsiones, otro tipo de violencias. La principal causa de corrupción en el país es el mercado negro de las drogas. Hay que entender esto. Cuando tú prohíbes algo, crea la peor política que tú puedes tener, la peor política pública de control es la prohibición, porque eso te crea un mercado negro, y ese mercado negro pues tiene que defender su territorio con violencia, y eso es lo que nos ha pasado a México. Hay Ujú. países que se defienden mejor que nosotros de esa violencia y de la corrupción, son sistemas de gobierno que son más sólidos, Sí. como podrían ser los sistemas europeos o el sistema norteamericano, donde también hay corrupción y donde también hay violencia, pero no al grado como el de México, ¿no? En México es quizá Brasil también, Colombia, los más claros ejemplos de lo absurdo, de lo tonto Ujú. que es esta guerra, que además no es nuestra, es de Estados Unidos, está perdida por todos lados, no hay ningún indicador que la soporte, los consumos de drogas cada vez son más, cada vez hay menos controles. La gente que dude esto, pues que le dé unos 500 pesos a su hijo y le pida que le traigan un churro de marihuana o algún tipo de droga, y se va a tardar menos en traerlo que una cerveza, ¿no? La cerveza, si es un menor de edad, va a batallar para comprarla, pero puede ser un niño de 8, 9, 10 años y con un billete es más que suficiente para que consiga droga. Ese es el tremendo caos de esta política, que es totalmente tonta. Entonces, ¿por qué podríamos esperar resultados inteligentes y benéficos para el país si es una política totalmente absurda y tonta, ¿no? Eh, Que nos hace quedar en ridículo a todos? Y en donde ya incluso hay un cambio a nivel, afortunadamente, de la ONU, que ha reconocido esto, y del propio Estados Unidos, que es el iniciador de esta política. Ya, como tú verás, pues hay una serie de estados que han permitido ya la regulación de la marihuana, o específicamente la marihuana, con grandes beneficios. eh, Ayer veía una nota que tú posteaste que ha bajado los índices de criminalidad en Colorado a raíz de la legalización. En Colorado han bajado alrededor de un 50% los homicidios, pero también han bajado los robos y las violaciones. En Suiza, desde hace muchos años, regularon la heroína, la regala el gobierno a través de clínicas. Tú te inscribes en el programa y se te inyecta la heroína de muy buena calidad en las clínicas de gobierno. Y también ahí bajó alrededor de un 80% toda la delincuencia, los robos, los homicidios, la prostitución, porque muchos jóvenes se prostituyen
para poder comprar la droga, ¿no? ¿Por qué si estamos viendo un proceso en marcha, como lo marca la revista Forbes y otros más, de legalización en los Estados Unidos, por qué aquí no estamos en el mismo proceso? Y más bien, ¿por qué Estados Unidos tiene esa doble moral? Por un lado, legalizando en su país y por el otro no promoviendo esto en México, sino al contrario. Bueno, en primer lugar, porque Estados Unidos no es un monolito. La DEA es quien ha estado promoviendo y la CIA han estado promoviendo la prohibición de las drogas en el mundo, pero por otro lado, afortunadamente, es un país que funciona con instituciones democráticas y donde los ciudadanos se hacen valer. Y cuando las mayorías empiezan a entender el tema, los políticos tocan el tema. En México, los políticos han evadido totalmente el tema. Si tú verás, en el mejor de los casos no lo mencionan y en el peor de los casos dicen bobadas como Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, que dice que él está en contra de la regulación de las drogas porque no quiere que su hijo le vaya a pedir dinero para ir a comprar un churro. Eh, es una bobada, ¿no? Es una salida fácil, es un cliché. Y así la han utilizado muchos políticos mexicanos. Evaden el tema. ¿Por qué lo evaden en México los políticos? En gran parte porque la población, los ciudadanos mexicanos no le entienden a este tema. Es un mercado negro y como tal, pues debes de combatirlo con principios económicos, no policíacos. Es un tema de salud. Es algo muy sencillo, no es complejo. Pero los mexicanos han sido invadidos por una propaganda de guerra que viene desde los Estados Unidos durante muchos años y pues ha habido un coco wash, ¿no? Es decir, la gente se cree estas mentiras o estas salidas fáciles como las de Rubiel Ávila. Hay muy pocos políticos en México que han tocado el tema. Fernando Belaunzarán, un diputado del PRD, lo ha hecho con mucha insistencia. También el gobernador del estado de Morelos, también del PRD, Graco Ramírez, lo ha propuesto. Y no de la marihuana, de todas las drogas. Y tiene razón, pero es una minoría. Los otros políticos que no tocan el tema o que se salen con bobadas es porque están coludidos. Los únicos beneficiarios de la política de drogas en México, ¿quiénes son? Las mafias y los narcopolíticos. Son los únicos que se han beneficiado de esto. Los demás hemos perdido. Claro, si lo vemos más grande el panorama, pues también se han beneficiado las industrias armamentistas de Estados Unidos y probablemente ciertas agencias de gobierno que quieren estar controlando al país a través de estas cosas. Pero de ahí en fuera no ha habido ningún beneficiario, ni tú ni yo. Cada vez, insisto, hay más consumos, hay menos controles, nuestra juventud cada vez está en más riesgo para los que les preocupen esto de las drogas y está más en riesgo pues, por todas las balas que cruzan el cielo mexicano con esta tontera. Ya legalizamos. ¿Qué sucede? ¿Qué Hay que pasa en el entender la país? legalización, nomás si me permites un paréntesis, como una regulación. Es decir, el legalizar no es promover drogas, tampoco es permitir la libertad de la venta de drogas, como la gente supone. Eso es lo que sucede actualmente. Actualmente se venden con toda libertad por las mafias en las escuelas, en todos lados, ¿no? Regular es la palabra que yo utilizaría para que no se confunda con lo que alguien por ahí ha propuesto de legalizar, quiere decir que pues ya se van a vender en la tienda de la esquina. No, no se Los trata de Oxxos. esto. Cada droga de acuerdo a su riesgo. Tú, tú, Ya tú, está, me decías, ya están reguladas. sí, pero otra pregunta antes de eso. ¿Tú piensas que se deben regular otras drogas aparte de la marihuana? Todas. Si lo que tú no regules, vas a estar creando un mercado negro y ese mercado negro, ¿quién lo va a operar? Las mafias y los narcopolíticos. Entonces, es mejor que esté regulado. Si es una droga muy peligrosa, bueno, pues tendrá más restricciones. Si es una droga blanda como la marihuana, pues esa puedes permitir autocultivos. Ojo, el tema de la regulación en México es muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos hablan de impuestos, de economía, de derechos individuales, son argumentos muy válidos. En México hay un solo argumento y es la paz del país. Entonces, cuando es así de sencillo, para México es más fácil, porque tú puedes regalar las drogas, como lo hacen en Suiza, o puedes permitir los autocultivos, como está propuesto en Uruguay, o como está propuesto en algunos países como España, ¿no? Entonces, el objetivo es que no haya mercados negros, y por eso es muy importante que todas las drogas entren a este programa. Con la gran ventaja, Jorge, que cuando tú autorizas esto, cuando se regulan,
las drogas duras tienden a desaparecer. Las drogas duras son creaciones de las mafias para sacarle más dinero a la población de una manera más fácil y para transportarlas con mayor facilidad. Si no entendemos este momento y continuamos en esta caja cerrada, sin querer tomar otra medida que la que estamos tomando, que es el combate, ¿qué pronosticas para los próximos 5 años? Más consumos, más riesgo para la juventud, más drogadicción y pues muchos más muertes. Alrededor de 8 a 10 mil muertes es la estadística que nosotros tenemos de jóvenes que mueren por este concepto. Agrégale todos los demás costos, secuestros, un gasto innecesario en seguridad, en policías, pérdida de derechos de los ciudadanos, el ejército en las calles y el brote de la violencia en todos los estados. De repente se tranquilizan algunos estados, como Nuevo León o como fue Tamaulipas, y luego le regresa la violencia, porque es la principal causa de corrupción del país. No la única, pero sí es la principal. Entonces, tenemos jueces corruptos, tenemos gobernadores corruptos, tenemos funcionarios o secretarios corruptos, tenemos policías de la esquina corruptos, a todo mundo toca la corrupción. Lo que la gente ya está harta es de la corrupción, pero si esto lo está generando, pues tienes que atender el cáncer. Tienes que atender la causa raíz, no se trata de atender efectos, no se trata de encarcelar gente, no se trata de combatir el lavado de dinero, son tonterías que no funcionan. Vamos a la causa raíz, como lo hicieron en Suiza y como lo hicieron lo están haciendo en algunos estados norteamericanos. Mira, no hay ninguna duda de que esto va a suceder. La única pregunta es ¿qué tantos muertos queremos? Y si lo vamos a hacer con inteligencia y por voluntad, o si nos vamos a esperar una vez más a que los Estados Unidos nos digan qué es lo que tenemos que hacer, es decir, hacerlo por sumisión. Por sumisión. O sea, hasta que nos den la orden en Washington. Hasta que nos den la orden en Estados Unidos, que probablemente no tarde mucho, porque el año que entra vuelven a votar en California respecto al uso de la marihuana recreativamente. La medicinal ya está aprobada. Y si eso se aprueba, ya el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, va a ser muy difícil que no tome un cambio de política, ¿no? Ya la mayor parte de los norteamericanos han entendido el tema y están empujando al cambio. Se han tardado mucho, por lo mismo que te menciono. Pues Los políticos no son valientes. Los políticos tienen que ser presionados por los ciudadanos, salvo que sea un José Mujica de Uruguay, pero la mayor parte de los políticos tienen que ser presionados. Y en Estados Unidos, en la medida que han sido presionados, han ido cambiando el discurso. Lo primero que hacen es evadir el tema, no tocarlo, el silencio, el temor al ridículo, el temor a que no te entiendan. Y luego empiezas a tocarlo, pero decir, bueno, pues hay que debatirlo, ¿no? Y luego ya cuando ves que la mayoría está presionando, entonces dices, pues vengo a resolver el problema y hay que regular las drogas. Cuando tú ya sabías cuál era el problema. En todos los temas, no nada más en este. Sí, no. Dice la revista Forbes, la hora de acabar con ello, o sea, de ya legalizar el asunto, no de la prohibición, ha llegado, dice. De no hacerlo, contrario a lo que se cree, estaremos condenando a miles o quizá millones de jóvenes mexicanos a vivir la desgracia de la drogadicción y a seguir hinchando las billeteras de los capos. Así es. Okay. No es la única causa de la violencia y de la corrupción, déjame aclararlo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues es muy importante la educación o la prevención. Claro, la educación y la prevención funcionan, ninguna duda, pero son muy tardadas. Y no puedes atenderlas mientras tengas a un monstruo en la sala, que es de todas estas mafias y estos narcopolíticos, ¿no? Es un ridículo por el lado que tú lo veas. Es un tema interesante porque es cómo persistir en una política pública totalmente irracional, totalmente absurda, totalmente fracasada, y el único argumento del lado de mantenerla es el temor. No hay argumentos racionales. Tú no vas a encontrar ningún documento científico que te diga que los países que han implementado la prohibición han bajado consumos o han bajado violencias. Por el contrario, pero sí la encuentras del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en México? Si somos uno de los países que más sufre de este mal, ¿por qué nos tardamos tanto los mexicanos en entenderlo? ¿Y por qué nos tardamos tantos en hacer un cambio? Es una pregunta interesante que no tiene nada que ver con las drogas. Es ¿por qué aceptamos políticas públicas
tan estúpidas y no hacemos nada al respecto. Yo trato de entender los temores de una ama de casa, de una persona sencilla. Dice, bueno, yo no quiero que en mi país haya un ambiente de drogadictos en la calle, eso se ve muy mal, eso degrada, hay una degradación, una caída moral, y los valores y los principios es precisamente el orden, que haya limpieza, que no se vean esas Y escenas. esa señora está hablando de menores de edad o de mayores de edad. Porque si está hablando de menores de edad, estamos de acuerdo, el cerebro tarda en madurar y hay que proteger a los jóvenes. Sí. Pero si está hablando de mayores de edad, esa señora está infringiendo derechos ajenos. Y en una democracia o en cualquier comunidad de convivencia, tú no te puedes, tus derechos son válidos hasta donde entran los derechos de los demás. Y yo no te voy a decir a ti, Jorge, que no tomes alcohol o que no o que no fumes o que no tomes alguna medicina o que no te fumes un churro de marihuana. Eso a mí no me incumbe. Yo no tengo por qué meterme contigo. Entonces, es algo que a veces no entendemos, ¿no? Hay Ahora, que respetar los derechos de los demás y no andarle culpando a las plantas por las tarugadas humanas, ¿no? yo creo que hay algo mal de raíz, así como estás hablando de asuntos de raíz. Yo creo que hay algo mal en el exceso de los, tanto alcohol como cualquier droga que se consume. eh, yo creo que hay un problema ya de mentalidad general. Eh, Veía una película que decía, el problema de las drogas es el querer escapar del mundo todo el tiempo. Sí, El que el mundo hay se mil torna causas, ¿no? feo, ¿no? Es una evasión, Es una o a lo mejor evasión. no, a lo mejor las manejo con mucha sabiduría, porque las plantas curan, las drogas curan. Hay muchas más muertes por drogas legales que por drogas ilegales, ¿no? Eso está Claro. comprobado Es como como tres o tomar. cuatro veces más. El Pero tomar mira, es una droga legal, pero yo fíjate, también, fíjate cómo esta señora, bien intencionada, hace una aseveración equivocada. Actualmente es cuando sus hijos o sus nietos corren riesgo porque desde la primaria o la secundaria las mafias le están promoviendo las drogas y no le piden ninguna identificación. La única identificación que requiere la mafia es un billete. Y si el billete es bueno, pues ahora, le vende la droga al niño. de legalizarse, según hay dos maneras de hacerse. O el Estado provee la droga o la iniciativa privada provee la droga. Como en el caso de Cualquiera de Denver, las dos, estamos depende de viendo, la peligrosidad de la droga. por ejemplo, en Colorado hay empresarios y yo veo series de televisión con empresarios como si fuera cerveza, ya vendiendo la droga, empaquetándola y haciendo todo un business, un negocio de ella. Me llama la atención y me sorprende también. O en el caso de Uruguay, que es más del Estado el que provee, no es tanto la iniciativa privada ni hay tanto comercial de ello, Somos ¿no? los países latinos, batallamos un poquito con la iniciativa privada, ¿no? Cuando piensan en iniciativa privada, piensan en grandes empresas, no piensan que ellos también son empresarios cuando tienen un pequeño negocio o un mediano negocio. Entonces batallamos con ese tema. Yo creo que deberíamos empezar primero con el Estado. Claro, si la droga es la marihuana, puedes permitir autocultivos. Pero, es decir, depende de la droga, qué tanto control le pones al asunto. Eh, y en un futuro, pues si se puede hacer negocios, y no para unos cuantos, sino para todos, porque en México hay una gran tradición arbolaria que nos estamos perdiendo también por estos temas. La gente tiene que andar haciendo sus medicinas con marihuana o con peyote a escondidas, cuando pues, es una planta con grandes beneficios, ¿no? Entonces, todas estas señoras o señores o jóvenes que opinan que tenemos que tener cuidado con la legalización, además, han sido bombardeados con una propaganda de guerra. Eso es lo que hay que entender, una guerra para que tú logres que la gente esté dispuesta a morir por un ideal, pues tienes que convencerla primero y esta es propaganda de guerra. Y la propaganda de guerra ha sido esa, infundirle temor a la comunidad. No podemos regular las drogas porque va a haber muchos consumos. Mentira. No hay manera de hacer esto más que con policías y con represión. Mentira. Todas estas son mentiras. No hay ningún apoyo científico por ningún lado, insisto. Entendemos esos temores, entendemos que en México nos vamos a tardar más porque la gente no está muy acostumbrada a cuestionar los argumentos oficiales, pero el mundo está cambiando y está cambiando rápidamente, e insisto,
México lo puede hacer con inteligencia y rápidamente, o seguir pagando con muertes, con inseguridad y con demás, y con corrupción. Ok, lo hacemos con inteligencia. ¿Qué sigue? ¿Qué procede? Ya has dado algunos pasos hacia ello en la imaginación, pero seguiría. ¿Qué se hace? ¿Se decide? ¿Es legal? Ahora este va a ser los canales de distribución. ¿Se ponen de acuerdo las autoridades? ¿Cómo es Mira, ese para empezar proceso? hay que entender que el consumo ya es legal en México. El consumo de drogas ya es legal desde el 2009. Ese es el paso más difícil. Pero sigue siendo prohibida la producción y la venta, ¿no? Entonces, eso los puede regular el Estado con toda tranquilidad. Mira, el sector salud en México ya maneja la morfina. ¿De dónde viene la morfina? Pues sí, no todo el mundo está consumiendo morfina, ¿verdad? Pues no, no la puedes ir a comprar fácilmente, ¿no? Ya sea que haya clínicas donde te apliquen esto, como en Suiza. O sea, la heroína para mí es uno de los temas quizá más difíciles. Y si te la pueden regalar, aplicarla gratuitamente en las clínicas del IMSS, siempre y cuando te registres como un consumidor. ¿Qué fue lo que pasó en Suiza? Bajó el consumo, los jóvenes dijeron, guácala, yo no soy ningún enfermo, yo no voy a ir a ninguna clínica. O sea, le quitas lo sexy a todo el tema, Le ¿no? quitas lo Pero sexy. mira, esto es de poner a prueba, Jorge. Y a mí me sorprende que los mexicanos somos muy torpes para debatir y somos muy torpes para tomar decisiones. Nos tardamos mucho en debatir, confundimos muchos, le metemos demasiados temas a uno, no focalizamos, nos distraemos o filosofamos, nos vamos muy arriba. No, Y, es práctico, ¿no? y luego para tomar decisiones, pues nos tardamos siglos, ¿no? Como fue en el caso energético, y pues ya ni siquiera sirve la reforma energética, ¿no? De tanto que nos tardamos. Esperemos que con estos cambios que está, bueno, no sé qué tanto pueda venir a nivel presidencial, pero aquí puede entrar el debate en Pues Nuevo León ya con no tiene esta. muchas alternativas el presidente, déjame decirte, ¿no? Está en la lona. Sí, porque se le fue el Chapo, entonces Si ahora él que. cree que va a recuperar la confianza del pueblo mexicano, recapturando al Chapo, pues yo creo que está totalmente equivocado, A lo ¿no? mejor este es un golpe de timón, de decir, ahora va esto otro, ¿no? Va a desactivar la bomba, sí. Tan sencillo como esto, decir, oye, no está funcionando. Mira, ¿quién ha dicho que no ha funcionado esto? Lo dijo Calderón al final de su mandato en la ONU, lo ha dicho Fox, el presidente Cedillo está metido en la Comisión Global que propugna por la regulación de las drogas. Y todos los expresidentes de México de los últimos 15 años están a favor de esto. Entonces, muy fácil. Enrique Peña Nieto puede decir, pues mira, no le entiendo bien al tema, pero yo creo que no está funcionando esto, nos causa tantas complejidades y problemas, y yo insto al Congreso de México que discuta esto con toda seriedad e inteligencia, defendiendo los intereses de México y no los de otro país. Pues ahora sí que el Chapo se la puso de pechito, como dicen por ahí, para plantear esto, porque sería Pues el mira, gran sí, momento, ¿no? es una ola ahorita, ¿no? Y yo creo que sí, el Chapo viene a demostrar, y hay que agradecerle lo ridículo que es esta política, la fuerza tremenda que tienen las mafias y la narcopolítica. Y la narcopolítica, porque mira, podrás atrapar chapos o capos, pero nunca atrapan a los narcopolíticos y nunca atrapan el mercado. La única manera de atrapar el mercado es con un cambio de política, es desapareciendo el mercado negro. Esa es la única manera. Y tienen la oportunidad de volverse ciudadanos honorables. Eso pasó en los tiempos de la mafia. Cuando estaba Al Mira, Capone con el alcohol, acuérdate esas películas donde ellos rogaban de que se legalizara para poderse volver honorables ciudadanos, porque ya era Mira, legal. este tema no nos interesa, esa es una minoría, ¿no? Habrá gente que cometió delitos de a de veras y bueno, ese es otro tema y yo no creo que deban estar libres, ¿no? Una cosa son los mercados y otra cosa son los delitos. Pero lo que sí no puedes combatir un mercado con policías, tienes que combatirlo con principios económicos. Y un tema de salud, como es este, es un tema de salud, vamos a tomarlo como es, ¿no? Santiago, pues aquí estás, te he visto tú constante con este discurso. Parecerías una minoría, pero creo que hay gente que empieza a escucharte con más atención y con más. Acabamos Este, de lanzar una iniciativa en change.org y va muy bien. En menos de una semana ya tenemos pues más de 1,500 suscriptores. Los comentarios son muy interesantes. Vamos a requerir muchos más. O sea,
Necesitamos presionar a los políticos mexicanos. Vamos a sacarlos de su silencio cómodo o cómplice. Y para eso necesitamos entenderlo los mexicanos y presionar. Y si no, bueno, pues esperar que Estados Unidos una vez más nos diga qué tenemos que hacer. Como los niñitos que hemos querido Esta es la ser. diferencia entre un pueblo que escoge ser líder y grande y uno que sigue escogiendo la sumisión como su mejor opción. No, no, no. Esta iniciativa, nos das tu página y exactamente es para recabar firmas pro legalización. Pro regularización de las drogas como estrategia de paz. Está en change.org, pero está en nuestra página de Facebook, Semáforo Delictivo. Los invitamos a que se sumen por ahí, donde hay además otras noticias. Y está en nuestra página semáforo.mx, es nuestro website. Entonces, Perfecto. los invitamos. Tenemos debates muy interesantes en el Facebook. Tenemos más de 130,000 seguidores ahí. Obviamente hay gente que todavía no entiende el tema. Entonces es muy interesante, los invitamos a participar porque es un ejercicio de debate, es un ejercicio de inteligencia y es un ejercicio de democracia. Por último, ¿qué opinas de esta oportunidad que tiene Nuevo León con un candidato independiente, que es Jaime Rodríguez? Mira, yo creo que es un gran mensaje para el resto del país, en donde estaban en muchos estados muy desilusionados con la democracia, porque como la mayoría de los mexicanos, pues han creído que la democracia equivale a buen gobierno y no es así. Pero más que candidatos independientes, yo le voy a ciudadanos independientes. Y ese es otro tema y es un poquito más de largo plazo. Pero yo Hablamos creo de que para ese el tema. país es tiempo ciudadano y es tiempo de ciudadanos independientes. Qué bueno que ganó un ciudadano independiente, que por lo menos no apoyado por los partidos. Pero ese es un momento. Hay que estar vigilando a los gobernantes continuamente. Se llama participación, se llama rendición de cuentas por presión ciudadana y eso es lo que construye buen gobierno. La democracia ya hizo lo que podía hacer en México, hay que utilizar otro tipo de instrumentos. Hablaremos de eso próximamente. Cuando gusten. Gracias, Santiago Roel. Hasta Gracias luego. Gracias a ustedes. por este tiempo. Gracias.